7. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Pacharrillari-Chayamun, el despertar de la madre tierra. Pacharrillari se presenta como la voz de los pueblos, para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacharrillari-Chayamun. Pacharrillari-Chayamun, llaqtakunamanta rimarinapak. Wiña y pacha runamanta mastarichinapaj. Yuyarita richarichinapaj. Pacha richarichayamun. Este es un tema de Luzmila Carpio, una compositora, una cantante boliviana. De ella tomamos este huayno. Esto se llama Llana Parihuaycu. Pachamama, madre tierra, cantutita bella flores, pueblo del Tahuantinsuyo. Pachamama, madre tierra, cantutita bella flores, charango jilguero mío seguiremos, brindando sendas del mundo, charango contigo hermano. A nuestro pueblo,
Richari Chayamun, Llaqta Kunamanta Rimarinapak. Wiña y Pacha Runamanta Mahtarichinapaj. Yuyarita Richarichinapaj. Pacha Richari Chayamun. Allin suka ñañakuna, turakuna, imaynalla kashankiche. Wales yachu, kusallachu. Sutiqa Delia Huerta y ancha kusisqa kay wasipi, Guaira wasipi, Radio Chasqui nisqapi kashani. Buenas tardes, hermanas, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien nomás? Muy contenta de poder estar aquí en esta Radio Chasqui con este programa, una propuesta que hemos titulado Pacha Richari, el despertar de la tierra. Y bueno, hemos tenido programas anteriores y poco a poco vamos transitando con las palabras, con reflexiones y también un poquito de nuestra lengua quechua, que tanto nos hace falta. Así que bueno, también la música, ahí ustedes escuchan de fondo, son voces andinas que nos acompañan en cada programa. También quiero saludar a mis compañeros que se encuentran aquí en el estudio de la radio, como es Gustavo Ballesteros, que hoy está operando en el programa de Radio Chasqui. También al Turay, hermano Chelo, así lo conocemos nosotros. Espero que el hermano ya esté con buena salud, después de haber transitado días muy tristes, ¿no? Y bueno, es así, es la vida, nos toca cuesta arriba, cuesta abajo, y por eso cuando estamos cuesta arriba tenemos que cuidar, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, este programa está lleno de agradecimiento infinito. En este mes es para eso, ¿no? Para rendir honor, para celebrar a nuestra mamita Jalpa. Y hemos empezado el mes de agosto con sahumadas, ¿no? Con esos perfumes que nos tiene acostumbrados aquí en Jujuy y en toda la región, porque nosotros somos de sahumar, de limpiar los lugares, de armonizar, de equilibrar nuestros cuerpos y todo lo que vive alrededor nuestro, que son nuestras plantas, nuestros animalitos, todas las energías que hay, ¿no? Porque todo es energía. Entonces, con más razón, el mes de agosto, apenas comenzaba el primero, como nos enseñó la abuela, como solía ser nuestra madre, hemos ahumado la casa desde la vereda, todos los rincones, el fondo, las habitaciones, que no quede un lugar sin sahumar. Y están a tiempo todos, ¿no? Todo el mes de agosto se puede hacer estas formas de agradecer, de equilibrar las energías. Y por eso nosotros hoy queremos transmitir y compartir eso que usted ya lo sabe, pero que a veces es necesario decirlo en una radio, porque quizás algún hermano, alguna hermana está necesitando que le digamos que puedas sahumar, pueda hacer la ceremonia, puede dar
de comer, como tantas formas solemos decir, corpachar, chaninchay, hacer el pago, hacer la retribución, que se trata de eso, ¿no? De ser conscientes de que tenemos que hacer ese aini, esa reciprocidad con la Madre Tierra. Ella nos da y vaya cuánto que nos da, ¿no? Y nos da tantas cosas que podemos hoy conceptualizar en este programa, en el transcurso. Vamos viendo, reflexionando también qué es lo que recibimos de ella. Así que, hay mucho para decir. Primeramente, contarles que esta forma, esta actividad, esta celebración, viene de los abuelos de nuestros abuelos milenarios, ¿no? Desde el origen, saber que la tierra es la base principal para nuestra sobrevivencia, para vivir. Y entonces el calendario agrícola, que también lo crearon nuestros antepasados, que ya dijimos en el anterior programa, que el calendario nuestro del mundo andino está guiado por el sol, por las posiciones del sol, que nos dicen, que nos marcan las estaciones, que nos dan el clima, mejor dicho, que nosotros podemos tener en cuenta los climas y poder realizar toda la faena de acuerdo a esa estación. Pero principalmente es la chacana, que es la guía de todo el transcurso del año, ¿no? En la chacana ahí encontramos los equinoccios, los solsticios, tanto los solsticios de invierno como los solsticios de verano, igualmente los equinoccios, y hacemos ceremonias en esa fecha. Nuestra vida andina es en torno a las ceremonias, que nos ayudan a comprender los ciclos de la naturaleza, que nos ayudan a fortalecer nuestras vidas comunitarias, colectivas. Y este mes, en el calendario agrícola, se llama Chagua Huarquiquilla. Chagua Huarquiquilla, que se entiende por el mes de la tierra sin arar. Ustedes van a encontrar algunas informaciones que dicen el inicio de la siembra. Y eso se debe de acuerdo a dónde estemos ubicados. Si estamos más alejados de la línea del Ecuador, más tarde vamos a iniciar la siembra, porque vamos a tener climas todavía secos, como nosotros ahora en Jujuy en agosto, es seco, ¿no? Entonces, capaz que por Colombia, por Ecuador, ya estén por empezar a sembrar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero para el Colla suyo, nosotros los collas, la tierra sigue descansando, y en ese descanso va anunciando su fertilidad, la cual va a hacer que vuelva a renovarse la producción, el nacimiento del tiempo de sembrar, que es en septiembre. Pero mientras tanto ella anuncia con sus vibraciones esa energía, quizás un poco más fuerte de lo costumbre, y nosotros tenemos que entender eso
y es momento para agradecer, para charlar, para tranquilizarnos, para equilibrarnos con ella. Y es fuerte las energías también para que nos reciba nuestros deseos, nuestro contacto, ese tincui que hacemos nosotros cuando abrimos el corazón, cuando ella abre las puertas. Así que bueno, mucho para hablar, pero la música siempre es nuestra compañía, ¿no? Así que aquí el hermano Gustavo nos va a mandar la música. Charitayamun. El despertar de la Madre Tierra, Pacharrillari, se presenta como la voz de los pueblos, para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacharrillari.
Pacha Richari Chayamun, Llaqta Kunamanta Rimarinapak. Wiña y Pacha Runamanta Mahtarichinapaj. Yuyarita Richarichinapaj. Pacha Richari Chayamun. Muchas gracias, hermano Gustavo, por traernos la música. Y hemos escuchado al principio del programa a los hermanos del grupo Illapu, chilenos ellos, un grupo que ha resistido también tantos embates, ¿no? Que a veces la política de una ideología hace que también afecte al buen desempeño que tienen los músicos, o cuando ciertos músicos, ciertos grupos cantan con una proyección social y son la voz de los pueblos y son perseguidos por eso. Así que hemos escuchado a Illapu, a una creación de la hermana Luzmila Carpio que se llama Yana Parihuaycu. Y recién hemos escuchado a la misma mama Luzmila Carpio, ¿no? Un tema que se denomina Chuayaku Causaipuni, que significa que el agua cristalina es siempre vida, ¿no? Luzmila Carpio, una mujer con tanta trayectoria y todo su recorrido musical dedicado a su cultura, a la cultura andina más exactamente, y muchos ya la conocen. Han pasado muchísimos años para que ella fuera reconocida finalmente, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Es una referente, es lo importante. Y bueno, nosotros hoy día queremos con mucho énfasis hablar de lo que es la mama Pacha, la madre tierra, la Jalpa Mama, como muchos lo llamamos, y queremos interiorizarnos mejor. Inclusive quien les habla cada día trata de aprender. ¿Para qué? Para que podamos comprender y poder transitar con esa conciencia de que nos dejaron los abuelos, la conciencia de la Pachamama. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la Pachamama? ¿No? Y bueno, entonces sabemos que está compuesta de dos palabras. Pacha, que significa espacio-tiempo, universo, mundo, planeta, también entra, aunque decimos al planeta Teximuyu, pero la Pacha entonces no es solamente la Tierra. Si estamos diciendo que es el universo, el mundo, entonces la Pachamama es todo, Pacha es todo, lo infinito, el cosmos. Entonces, y mama significa madre. Entonces, Pachamama no nos estaríamos refiriendo solo a la tierra, sino estaríamos diciendo madre cosmos. Y si es la madre cosmos, estamos diciendo que es madre de todo lo que existe, de lo que vemos, de lo que es material, lo inmaterial, de los ríos, de los apus, de las montañas,
de los 4 elementos, aire, tierra, fuego. Entonces, es la madre de todo lo que existe, de esas energías que transcurren, que se movilizan todo el tiempo en todos los cuerpos, en todos los seres. Ahí está la Pachamama, dándonos energía vital, la fuerza. Entonces la Madre Tierra, la Jalpa Mama, es parte de ese Pacha. Como no podemos, no alcanzamos a materializar todo lo que existe en el cosmos y todo lo inmaterial, entonces todo ese agradecer a ese universo lo materializamos en la Madre Tierra. Ahí lo ofrendamos. Pero es por todo lo que nosotros en ese momento estamos agradeciendo, ¿no? Y la Madre Tierra forma parte de ese todo, de ese Pacha. Porque con esa energía superior del Pacha, la Madre Tierra también nos produce, nos cría, nos contiene, nos fortalece, nos sostiene a través de los alimentos que nos provee. Los alimentos tienen energía de la Madre Tierra, del sol, del aire, del agua. Y entonces todo está interconectado. Entonces, ¿cuánto por agradecer, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a dedicar en este mes de agosto a brindarle lo mucho que nos provee a nuestra madre? Y entonces es un mes donde no solo nosotros podemos ofrendar, sino participar también de nuestros hermanos, de nuestros amigos en la comunidad. No esperemos que nos inviten, o sí, pero vamos, nos llegamos con ese respeto, porque ya sabemos que vamos a ofrendar a la Madre Tierra. ¿Y qué vamos a ofrendar? Sí, podemos llevar algo de tomar, una bebida que nosotros mismos lo podemos preparar, como por ejemplo una ulpada, una limonada natural, porque la Madre Tierra, ¿qué quiere? Que nosotros seamos los que pregonemos que la naturaleza, que lo natural está a nuestro alcance, ¿no? ¿Será que la Madre Tierra quiere que nosotros comamos toda esa chatarra, todo eso transformado? Si ella produce y nos da directamente para que nosotros lo preparemos, entonces vamos a llevar una alpada, una chicha quizás, que la tía, la conocida ha hecho, y vamos a visitar a ese hermano, amigo que nos ha invitado, pero más que nada vamos a llevar como regalo un agradecimiento, ¿no? Porque la dueña de casa eso es lo que está esperando, que nosotros vamos con ese respeto, que escuchemos el momento de la ceremonia, que no estemos interrumpiendo con cosas que no tienen nada que ver, que muchas veces lamentablemente escuchamos las bromas, ¿no? Y es un momento sagrado, porque
todo estamos esperando un clima donde la energía de la Madre Tierra se conecte con nuestra energía. Entonces a veces los ruidos, no sé, las corridas, que a veces me ha tocado muchas veces, uy, me faltó esto, no lo traje, voy corriendo a traer, y ya nos perturba la tranquilidad que queríamos tener. Estamos aprendiendo, hermanas, hermanos, a cómo poder realizar. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan rico, profundo, para que empecemos también a poder hacerlo y lograr hacerlo en armonía, poniendo ese emunay, ese cariño, ese amor, ¿no? A nuestra Madre Tierra. Pero ahora el hermano Gustavo nos va a entregar otro tema musical. Esto es esencia y es
88.7 de tu dial. Pacha Rishari Chayamun. El despertar de la Madre Tierra, Pacha Rishari, se presenta como la voz de los pueblos, para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacha Rishari Chayamun. Bueno, ahí hemos escuchado la compañía de la música, ¿no? Y es un tema que es muy conocido, que constantemente lo cantamos, inclusive en nuestras resistencias, en nuestras jornadas de lucha, y es como dijimos anteriormente, para nosotros es nuestra bandera, ¿no? Como la huipala. Este tema que se denomina originalmente Hachamalcu, pero más conocido como 5 siglos. Y este tema también nos trae, ¿no?, a recordar que la Madre Tierra es eterna, milenaria, y nuestros abuelos lo hacían, hoy nosotros lo seguimos haciendo, quizás con algunas variaciones, pero si nos ponemos a pensar, esta ceremonia ha resistido también todo este transcurso de aculturación que muchas veces nos imponen, ¿no? En la ceremonia de la Pachamama hubo una época donde no se hacía visible, no se hacía de forma pública, no daban a conocer nuestras madres, porque tenían el temor de ser discriminados. Entonces lo hacían a puertas cerraditas, humeaba ahí, ¿no? Venían los amigos a la casa, los más de confianza, los más conocidos, o mejor dicho también aquellos que siempre han practicado. Pero poco a poco esto fue cambiando, y hoy en día vemos que nos interesamos mucho más por hacer esta celebración. Entonces vemos en las escuelas preocupados los docentes de que alguien les ayude, o se interiorizan para hacerlo de diversas formas, pero en fin, al final de las cosas, lo importante es que se tiene en cuenta. Entonces, eso nos da un panorama alentador, porque nosotros queremos que esto se difunda para cuidar a la Madre Tierra, para no abusar de ella, para que cada día tomemos conciencia de no contaminar, ¿no? Y esto tiene que ver también con las instituciones de medio ambiente que se ocupan de esto, pero muchas veces no vemos resultados porque nosotros no estamos aprendiendo, ¿no? No estamos aprendiendo a llevar un bolso al mercado y simplemente pedimos una bolsita, o automáticamente nos dan la bolsita y después no sabemos qué hacer con ella, porque es tanto lo que se acumula que da pena por nosotros que no entendemos que no es así como vamos a cuidar el medio ambiente. Entonces, que este mes también sirva para eso, para reflexionar
en qué podemos aportar desde nuestro lugar para cuidar a la mama jalpa, a la jalpa mama, a la madre tierra, ¿no? Porque muchas veces lo hemos dicho en diferentes espacios, que el planeta es nuestra única casa, no hay otra. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sería la pregunta, ¿no? Así que bueno, sería muy lindo que en estas oportunidades podamos nosotros hacer una profunda reflexión, ¿no? Y bueno, no importa cómo lo hagan, lo importante es que lo sientan. Hay diferentes formas de hacerlo, ahí tiene sus variaciones, depende del lugar de donde venimos, de donde han nacido nuestros padres y lo que ellos nos han ido transmitiendo. Y entonces, como dije, hay que cuidar más bien la esencia, ¿no? La parte emotiva, la parte de conexión con la Madre Tierra. Y creo que con eso estamos cumpliendo, porque hemos llegado a conversar con ella, a comunicarnos, para agradecerle y para pedirle también que seamos mejores, que podamos tener esa capacidad, esa fuerza para poder cuidarla, ¿no? Así que esa es una voz que está en todos lados, que nos está pidiendo no consumir tanto, no consumir, porque llenamos las bolsas de basura y todos tienen todo lo que consumimos parece que tiene que tener un envase, ¿no? En cambio, si nosotros comemos más natural, si comemos mucha verdura, la cascarita lo podemos tirar al fondo o entre las plantas o abrir un poquito la tierra y ahí que se desarme. Pero si nosotros compramos la caja de pizza, la bandeja de comida en descartable, los vasitos descartables si hay un cumpleañito, y ni siquiera hacemos macetita de ella, no lo reutilizamos. Yo he visto que muchos ya lo reutilizan, ¿no? Pero nos falta todavía. Entonces, me estoy acordando, me tocó hace poco una fiesta, una fiesta donde había que servir mucha comida, y entre ellos había vasos y cucharilla y cuchillo y tenedor descartable, el plato no. Y cuando nos tocó levantar la mesa, ya poner a la basura las cosas, y vi que la mayoría tiraba todo en la misma bolsa. Ni siquiera las comidas lo separaban. Y yo saqué unos cuantos vasos porque yo lo reutilizo, porque crío plantitas, pero todos tiraban, entonces tiraban y tiraban, hasta que llegó un momento, sentí mucha vergüenza por seguir sacando, separando. Me sentí mal porque parecía que eso estaba mal visto. En un momento así me di cuenta que habían muchas miradas sobre mí, entonces dejé de hacerlo. Y yo pensaba en ese momento, ¿y cuánto estarán haciendo lo mismo en este momento en los restaurantes, en la fiesta, tirando lo descartable? Así no hay Madre Tierra que nos pueda sostener. Así que, hermanas, hermanos, creo que es momento de ponernos firmes y pensar lo que estamos haciendo. Así que bueno, por eso decía, buen momento para poder reflexionar y
y también hacer esa corpachada, ¿no? Ese pago. Así que bueno, dicho esto, vamos a otro tema musical y luego vamos a también a seguir fortaleciendo a de lo que estamos refiriéndonos. Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Pacharrillari-Chayamun, el despertar de la madre tierra. Pacharrillari se presenta como la voz de los pueblos, para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacharrillari-Chayamun. Pacharrillari-Chayamun, llaqtakunamanta rimarinapak. Wiña y pacha runamanta mastarichinapaj. Yuyarita richarichinapaj. Pacha richarichayamun. Estuvimos nuevamente con la música, con esa música andina que nos identifica, que nos dan mensajes, que habla de nuestros pueblos, tanto por su instrumentación en cada pieza musical, en cada canción, sino de esas voces también, ¿no? Tan particular la música andina, que está
en todo el mundo, porque son llevados por nuestros hermanos que emigran de su lugar natal en busca de progreso y llevan su cultura y lo vemos florecer. A veces asombra verlos en Alemania desfilando con las ropas típicas, su danza, y decimos qué chiquito que es el mundo cuando se vive así, ¿no? Que el mundo es para todos, como dice la canción, y es uno solo. Hemos escuchado a Rumi Llasta en este huayno tan particular que se llama La Despedida, ¿no? En las comunidades es es una costumbre las despedidas, porque se van lejos a trabajar, lejos, ¿no? Cruzando océanos muchas veces. Así que creo que de ahí nace este tema musical también. Bueno, seguimos hablando de la Madre Tierra, que en realidad es apasionante poder referirnos a ella. Pero bueno, solo podemos decir por ahora que vamos a seguir profundizando, vamos a tener también algunas experiencias que nos cuenten en los próximos programas, pero ahora queremos decir algunas frases en Runa Simi, que también este programa tiene ese propósito, es el objetivo de visibilizar la lengua quechua, ¿no? Y a veces suena tan bonito en lo que hablamos o entendemos el quechua, suena tan lindo al oído cuando se dice en nuestra lengua las palabras a la Madre Tierra en el momento que abrimos, en el momento que sahumamos, en el momento que entregamos la coquita o que entregamos esa bebida que nosotros hemos elegido, ¿no? Y las demás ofrendas, y decir unas palabras, ¿no? Por ejemplo, podemos decir Hatun Munaywan Korpachaiki Mama Halka. ¿Y qué estamos diciendo? Con inmenso amor te ofrendo, Madre Tierra. También podríamos decir Tokuy Sonkuywan Canta Rimarikuiki. Te hablo a ti con todo mi corazón. Ay Nikuiki Halp Amamachay. Te hago mi reciprocidad, mamita Madre Tierra. Son algunas frases que podemos decir, pero sobre todo saber que la Madre Tierra, que nosotros lo abrimos para dar de lo que ella misma nos da, para hacer el pago, una retribución, y sobre todo que el Pacha, que dijimos que es el todo, se abre los portales con su energía para que nosotros podamos hacer nuestras peticiones y hacer nuestro agradecimiento también, ¿no? Entonces, en ese encuentro con la Madre Tierra, hacemos nuestro encuentro, nuestro renovar el compromiso de cuidarnos, cuidarla, ¿no? De cuidar la naturaleza y sobre todo volver a ella, a ese pensamiento de nuestros abuelos, porque hermanas, hermanos, nosotros hemos transitado por caminos donde hemos visto que en estos tiempos la política, los hechos sociales muchas veces nos decepcionan, ¿no? Entonces, por eso mismo, quizás tenemos que volver a ser nosotros mismos, volver a nuestras raíces,
a mirarnos adentro quiénes somos, ¿no? Y empezar a caminar con ese pensamiento. Entonces, eso más que nada, hermano, en esta parte de hablar sobre la Halp-Amama de la Madre Tierra en este mes de agosto. Y ahora sí, vamos al encuentro de otro tema musical y luego nos estaremos refiriendo a nosotros mismos de nuestras comunidades. Apujuna, achachikuna, hanak pachamanta pacha, upuncha ni mualganche, sumas causai, pachacutepi, chamonga. Nevados blancos, flores marchitas en su agonía, es la pena mía. Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía. Nevados blancos, flores marchitas en su agonía, es la pena mía. Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía.
Pacha Rihchari Chayamun, Llaqta Kunamanta Rimarinapak. Wiña y Pacha Runamanta Mahtarichinapaj. Yuyarita Rihcharichinapaj. Pacha Rihchari Chayamun. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgullosos de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis... Y ahí estamos escuchando de fondo a una hermana muy querida, Mónica Pantoja, con ese taquirari, ¿no? Este jujuycito. Y bueno, pero hemos escuchado al grupo Sacambaya, este grupo que tiene una historia muy larga y que en el tiempo se van transformando también con nuevos integrantes y también van haciendo otras producciones. Sacambaya siempre defendió la cultura, ¿no? Tuvo una postura firme sobre su repertorio, siempre resaltando la cultura, la madre tierra, como en este caso, pero con nuevos integrantes, con más tecnología, y hemos escuchado el tema de ellos, Kunan Pacha. Y así estamos transcurriendo ya estas horas en el programa, y aprovechamos para decirle a aquellos que se han conectado quizás un poquito tarde que estamos saliendo desde Radio Chasqui, ¿no? Desde nuestra casa central, desde nuestro Hatunguasi, que es nuestra sede del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, ¿no? Con sede en San Salvador de Jujuy, pero que estamos en toda la provincia, en Yunga, Quebrada, Puna, Valle. Y también, bueno, hacer llegar a nuestros referentes, a nuestro principal Cura Turay, el hermano mayor Jorge Angulo, y todos los otros hermanos y hermanas que están siempre de pie, haciendo las actividades con tanta responsabilidad. Saludamos al área de educación, al área de Guarmi, Casa de la Mujer Estela Silo, Guarmi Huasi. Saludamos también al área de medicina ancestral, natural, medicina de los pueblos. Y bueno, aquí estamos compartiendo con los hermanos Chelo, Gustavo, que siempre están en esta radio, que prácticamente viven aquí atentos a todas las informaciones. Muchas veces hay que salir a la calle a tomar notas, y ese es un trabajo que nosotros reconocemos, porque llevan, ¿no?, la voz de esta radio, que tiene por objetivo visibilizar a nuestro Consejo de Pueblos Originarios, y también mantenernos con la información de lo que sucede
en todos lugares, ¿no? En nuestro país, respecto a los pueblos originarios. Así que bueno, aprovecho también para saludar a las distintas comunidades que nos van haciendo llegar las noticias de este mes de agosto, como por ejemplo, vamos a referirnos a la comunidad de allá en La Quiaca, ¿no? A la comunidad Natividad Quispe, que es una comunidad que pertenece al Consejo de Pueblos Originarios, que allá en La Quiaca Vieja tienen la comunidad, que es un barrio para muchos, pero nosotros lo llamamos comunidad porque todos los que habitan ahí son hermanos, son familias, ayllus, que han decidido trabajar en este consejo a través de la comunidad Natividad Quispe. Y ellos tienen una institución donde hacen trabajos interesantes inherentes a la comunidad, ¿no? Se atienden a los niños, se les da clases de apoyo, se les enseña la lengua quechua, se les enseña a hacer arte y artesanía con identidad, y hacen todas las actividades que se necesarias en una comunidad. Entonces ellos nos contaban, más exactamente la hermana Estelita Chavarría, que es una de las responsables, yo diría que la mayor responsable de ahí, ¿no? La que lleva a cargo muchos trabajos con mucha responsabilidad, como es de su persona. Nos contaba que han hecho ya ellos el día de la sahumada, ¿no? Pero que van a hacer el 6 de agosto, van a hacer la ceremonia a la Madre Tierra. Ese día también van a inaugurar una canchita polideportivo que recién se terminó de construir, de ponerlo en condiciones, ¿no? Y se van a compartir esto el 6 de agosto, van a compartir una comida comunitaria y el plato será calapurca, ¿no? Como es costumbre en agosto sobre todo. ¡Qué rico! Y entonces el cronograma es el siguiente, nos cuenta Estelita Chavarría, la hermana. El 6 de agosto del corriente año, la comunidad originaria Natividad Quispe, como dijimos, a las 8:30 del día sábado habrá concentración. A las 9, comienzo de la Asamblea General. A las 10 de la mañana, ceremonia a la Madre Tierra, a la Mama Jalpa, a la Jalpa Mama. A las 10:30, sahumada al barrio Estela Silos. 11:30, inauguración de la calle 21 de junio. Se sahumará, por supuesto, como es nuestra costumbre. A las 12:30, inauguración del polideportivo, también con sahumada, palabras seguramente. Y a las 13 horas se compartirá el almuerzo comunitario, la calapurca. Le mandamos todos los buenos deseos para la comunidad Natividad Quispe, al jardincito Guaguaguasi, al ayllu, al centro educativo, ayllu educativo Celia y Achayhuasi, y bueno, que todo sea en buena hora, ¿no?
que todos los hermanos estén dispuestos, predispuestos con su energía a llevar a cabo esas actividades. Entonces, Haili, hermanos, ñaña cuna, turaicuna. Y bueno, también así vamos ya culminando este programa. Nos falta muy poquito para terminar con este encuentro de este día. Así que vamos a escuchar un nuevo tema musical del hermano Gustavo Ballestero, que hoy nos estuvo operando en la radio, por supuesto con el Masi Chelo. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Pacharrichari-Chayamun, el despertar de la madre tierra. Pacharrillari se presenta como la voz de los pueblos, para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacharrichari-Chayamun. Pacharrichari-Chayamun, Llaqtakunamanta rimarinapak. Wiña y pacha runamanta mastarichinapaj. Yuyarita richarichinapaj. Pacha richarichayamun.
Qué lindo, hemos escuchado un nuevo tema, ¿no?, que se titula Pachamama, y ahí escuchábamos la voz de Bruno Arias y Pachi Herrera, ¿no?, quien es el creador de este tema. Y a Bruno lo conocemos bastante, ¿no?, por su trayectoria. Pachi Herrera también es un jujeño, músico él, además de profesional, se dedica a la música y es charanguista, compositor, y tiene muchos temas, pero este tema de Pachamama pienso que ha cobrado impacto, ¿no?, en la gente, y por eso Bruno Arias también quiso compartir y grabarlo, ¿no?, en sus materiales. Así que bueno, qué bien que viene escuchar estos temas que nos ayudan, también nos motivan a vivir este agosto, el mes de la Madre Tierra. Entonces hemos hablado sobre qué es la Pachamama, hemos dicho también cómo podemos dirigirnos, comunicarnos, y yo les he dado una idea en lengua quechua, pero lo podemos decir en castellano: expresarnos, abrir nuestro corazón para expresarnos, aprender a comunicarnos y saber que nosotros somos energía, la Madre Tierra es energía y nos brinda esa misma energía a través de los alimentos. Entonces nosotros tenemos parte de la tierra en nuestro cuerpo. Qué importante saber eso. Y bueno, también este programa quiere hacer llegar algunas noticias que nos manda nuestra hermana Laura Quipus, que ya estuvimos hablando de ella y cómo ella quiere también difundir los hechos que se van dando en las comunidades, que no son muy alentadores muchas veces estas noticias, pero que es bueno saberlo. No creo que ignorar sea positivo, solo nos hará indiferentes. Por eso ella hace muy poquitos días nos mandó esta noticia que dice así. El que da esta información es Robin Suárez, es presidente del barrio Inti Raymi de Abrapampa. Dice, nos habla sobre la audiencia pública que se realizará en Abrapampa respecto al proyecto Centro Ambiental Puna que presenta el gobierno de Jujuy. Los vecinos ya no quieren más contaminación en la Puna jujeña. Luego dice Ruperta Pérez, referente del pueblo Com, artesana, traductora, bilingüe en casos judiciales, nos brindará información sobre la violencia y odio racial que vive el pueblo Com en Rosario, provincia de Santa Fe. También hay otro hermano, Tomás Paxi, pueblo Coya, docente jubilado integrante del pueblo Coya, nos habla sobre la importancia de sostener la identidad ante los atropellos del gobierno que atenta contra los idiomas y las identidades culturales. Así que bueno, son informaciones. Después hay otra información que nos manda Laura Quipus también. Comunidades indígenas y vecinos de la Puna jujeña están alarmados por la instalación del denominado Centro Ambiental Puna.
y dice que el 12 de agosto se realizará una audiencia pública en la localidad de Abrapampa. Sin embargo, los pobladores de la Puna Jujeña desconocen en profundidad el proyecto del Centro Ambiental Puna que presenta el gobierno mediante GIRSU y temen que el basural dañe el ambiente de la región. Bueno, estas son algunas noticias que nos hace llegar nuestra hermana Laura Quipus. Así que le agradecemos a ella y a ustedes decirles, bueno, muchísimas gracias por haber compartido este nuevo programa radial Pacha Richari, El Despertar de la Tierra. Nos sentimos muy contentos, muy privilegiados de poder estar ante un micrófono, poder hablar, decir sobre nuestras realidades, de los pueblos indígenas, poder ser parte de este Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui. Así que les digo gracias a quienes operaron hoy día, como es el hermano Gustavo Ballestero, en compañía también del hermano Chelo, y mi nombre Delia Huerta, y decirles hasta un próximo encuentro con Pacha Richari, El Despertar de la Tierra, y decimos hasta otro encuentro, Tincuna Cama, y nos despedimos con Renata Flores, mirando la misma luna. Tincuna Cama, hermano Gustavo, Tincuna Cama, hermano Chelo, Tincuna Cama. Yachankichu pitahkanki, ayin warmikuna kakurja, ayin harikuna kakurja, patun suyukuna kakurja, echa yuyaspaja, kuyakunki, pin kainikita. Yachani ripunaykita, manana tinichu tihrachita, awas pachay punchauta. Hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, para piripuko uchkan, para piripuko uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, punchauta waga, punchauta waga, punchauta waga. Yachani ripunaykita, mananga tinichu tihrachita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, ripuko